¿Qué tal, mis queridos amigos del Cascarón de Nuez? Yo soy Juan Francisco Calero y este es mi videoblog paralelo en el que hablo de cualquier tipo de recurso, anécdota o información relacionada con lo que vivo y con mi propio trabajo. Resulta sorprendente, yo diría que casi alucinante, enternecedor incluso, y no es una ironía mal pensada, es simplemente un asombro que expreso, ver cómo parece que estamos entrando en el siglo XXI justamente en estos días en los que nos hemos quedado encerrados. Y me explico. Parece que de repente miles de personas, yo me atrevería a decir que incluso millones de personas están descubriendo el comercio electrónico, están descubriendo las plataformas de entretenimiento online sin tener que salir de casa, están descubriendo cosas como las videoconferencias y el teletrabajo, cosas que llevan ya arraigadas en nuestra sociedad, pues como mínimo 10 años y en algunos casos 15 años. Y parece que tienen que pasar siempre rupturas, quiebras en el sistema, grietas profundas, para que estos cambios, que ya están disponibles desde un punto de vista tecnológico en nuestras manos, rompan las tendencias y las inercias a las que el sistema nos obliga a jugar. Parece una tontería, pero si vas tirando del hilo, ¿no?, te acabas encontrando con una tendencia, con algo bastante más profundo sobre lo que reflexionar. Y es curioso porque si te pones a pensar más, y de eso va este vídeo, de hablar realmente si todo eso que nos están contando que va a cambiar tanto el mundo, en definitiva, esa es la pregunta, como nos están vendiendo los gurús y los expertos en estos días en los que nos ha tocado resetear el mundo. De eso va este vídeo, y con una conversación además que va a estar enriquecida por una persona que yo admiro personalmente por su trabajo y por su actitud ante la vida. Se llama Nicolás Boullosa, es un periodista que ahora mismo vive en París, ha vivido en muchos sitios del mundo con su esposa, Kirsten Dirksen, que es una persona a la que hay que mencionar también porque juntos forman Fair Companies. Fair Companies es una compañía que lleva muchos años, una página web, compartiendo con todo el mundo recursos sobre vida sostenible, sobre emprendimiento, sobre economía 3.0, 4.0, 12.0, en definitiva, recursos sobre formas de vida alternativas a los sistemas de vida tradicionales que tenemos, compatibles, digamos, con un mundo sostenible y compatibles también con el individualismo y con el crecimiento personal, es decir, no ser borregos que vamos dentro de un rebaño siguiendo una directriz que nos viene desde arriba. En definitiva, crecer de una manera racional, sostenible y, sobre todo, convertirnos en personas resilientes o resistentes. A mí me gusta más el concepto de antifrágil. En definitiva, yo os recomiendo que veáis Fair Companies, lo leáis. Hoy vais a conocer a Nicolás, que nos va a hablar en un diálogo en diferido, en el que voy a tratar varios temas relacionados con esto de ¿va a cambiar el mundo tanto como nos están vendiendo? Quiero sacar aquí y hacer un diálogo también contigo todos los temas que me ocupan la cabeza estos días, y entre los tres, entre Nicolás, mi persona y todos vosotros, la audiencia de este vídeo, que establezcamos un diálogo sobre los cambios que te quiero presentar y las ideas que te quiero presentar con la ayuda de Nico en el vídeo presente. Además, os digo también que Kirsten, junto con la ayuda de Nicolás, aparte de Fair Companies, tienen un canal de YouTube, el canal de Kirsten Dirksen, que tiene 1,2 millones de suscriptores, en los que habla de vida alternativa, vida sostenible, en países que son muy agresivos en el mundo del capitalismo, sobre todo Estados Unidos, mucho de arquitectura. Buena parte de la moda de las tiny houses viene por los trabajos y los vídeos que hizo Kirsten, que al final han acabado derivando en incluso programas de televisión, y en definitiva vidas, digamos, conscientes, en las que las posesiones no son lo importante, sino el hecho de vivir cómodo y vivir en paz contigo mismo, ¿no?, sin depender de estar consumiendo de estímulos exteriores. De eso van mucho los vídeos de Kirsten y los contenidos que publica Nicolás, yo creo que a miles dentro de Fair Companies, una auténtica, podríamos decir, enciclopedia vital en la que moverse en tiempos convulsos, ¿no? Bueno, tengo aquí una lista de temas y voy a ir introduciendo, a veces Nicolás ha hablado de algunos de ellos, de otros no, que a mí, digamos, que son los que me hacen pensar, empezando por este asunto de si realmente el siglo XXI está empezando hoy. Es muy curioso cómo las tecnologías y los recursos tecnológicos los tenemos, pero las cosas no son tan sencillas, no aparece una nueva tecnología que desbanca la anterior. Entre medias hay muchos intereses y muchas tendencias y muchas inercias que hacen que muchas veces tengamos la solución delante de nuestras narices, pero no podamos aprehenderla como comunidad, como masa, como sociedad. Os voy a poner un ejemplo súper estúpido. En el mundo de la prensa del motor estamos en el año 2020 y la mayor parte de las marcas siguen contabilizando el anuncio en una revista en papel como la unidad de relevancia y como la unidad de coste para medir la relevancia de la publicidad. Eso es extremadamente injusto. La prensa en papel, nos guste o no, hoy en día no tiene ninguna relevancia a la hora de llegar a un público masivo,
pero esa es la unidad de referencia que se sigue tomando. Si esto no te queda muy claro, te voy a poner un ejemplo todavía más claro, la televisión. Tenemos tecnología más que de sobra para medir las audiencias de la televisión de una manera completamente personalizada, de una manera completamente al minuto. Nuestras televisiones están preparadas para eso, pero ¿cómo se mide la audiencia en la tele? Se mide mediante unos audímetros, mediante unos estudios sociológicos, mediante unas encuestas que para nada tienen en cuenta los recursos tecnológicos que tenemos. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tenemos un modelo de sociedad, además, en el que estamos ofreciendo, digamos, servicios que la mayoría de ellos no son materiales y por lo tanto cuesta mucho de valorar? Y justamente los que tienen la llave maestra de la caja fuerte se vuelva más eficiente gracias a la tecnología porque perderían mucho del negocio que ellos controlan e intentan resistir todo lo que pueden hasta agostar este modelo de negocio o cuando hay una ruptura, hay una quiebra como ha ocurrido ahora, no les queda más remedio que romperlo. Eso es lo que hace que 20 años más tarde de repente estemos entrando en el siglo XXI. Bueno, pues esto nos lleva al tema de la globalización, ¿no? Es un paralelismo muy interesante, creo yo, con la década de los 20 del siglo anterior. Realmente el siglo XX podríamos decir que comienza como siglo económico y tecnológico en los años 20, en los que se recogen todos los movimientos políticos, tecnológicos que hubo convulsos, tremendamente convulsos en los primeros 20 años, pero es en los años 20 cuando comienza el comunismo, cuando comienza el consumismo importante, cuando comienzan a darse préstamos, cuando crece la clase media, cuando llegan las cadenas de montaje como la de Ford, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que estamos como en el pistoletazo de salida del siglo XXI. Y respecto a la globalización, si algo nos ha traído esta crisis es que le hemos visto las costuras tanto al sistema en el que vivimos como al sistema político, como creo que nunca jamás en nuestras vidas se lo habíamos visto. O sea, jamás hemos sido tan conscientes de cómo funciona el sistema, de que los políticos solamente trabajan para servirse a ellos mismos y que realmente los sistemas de poder lo único que hacen es retroalimentarse para mantener su cuota de poder, para defenderse y preservar sus intereses, no los de la ciudadanía. Y luego este modelo de globalización en el que hemos subcontratado nuestras vidas, de ahí el título del vídeo, a un país, mayoritariamente, que es China, del que dependemos de una manera absolutamente, digamos, existencial, hasta el punto de que hemos sufrido buena parte de la crisis y buena parte de la crisis se ha agudizado por no tener los suministros de emergencia que necesitábamos, como te va a decir Nicolás, para cosas muy básicas. Es una vergüenza. Lo que ha pasado en Occidente es una absoluta vergüenza. Nos encontramos con una pandemia y somos incapaces de producir mascarillas. No ya respiradores y una serie de mecanismos que requieren una serie de economías de escala, y no todo el mundo va a producir todo, ¿no? Pero que nadie produzca lo que no tiene réditos en el mercado liberalizado, pues nos conduce, esta lógica llevada al extremo nos obliga a depender de terceros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que China, que es de donde al final te van a atropellar, que China, que es el país que un poco que es donde surge la epidemia, es también el principal productor de una serie de productos sanitarios que necesitamos. Tú sabes, Juan Francisco, cuando coges la autopista de Valencia desde Barcelona, pasas por Tarragona y durante un buen rato lo único que ves es industria de primer orden, industria química de primer orden. Están representadas las principales multinacionales mundiales, europeas y mundiales. Está BASF, pero también la francesa Air Liquide, hay una serie de Bayer, hay una serie de empresas muy potentes implantadas en el territorio español en todas partes. Cataluña, en Tarragona, muy cerca de la ciudad de Tarragona, hay una serie de... Bueno, pues nadie produce mascarillas. Respiradores, como los que se han necesitado, se necesitarán. Hay una empresa a las afueras de Madrid, que creo que es Móstoles, que los produce. Derivados, hemoderivados, derivados de la sangre, otro mercado súper estratégico, que ya había marcado como estratégico un informe de la CIA. Tenemos Grifols, pero deberíamos tener más. La pregunta es, ¿tenemos que seguir aceptando una globalización en la que tenemos una subcontrata de nuestras vidas frente a otros países? ¿Realmente es un modelo de economía sostenible vivir en una vida diferida a 60 días? Y me explico. Mi pareja sabe mucho del tema de importación y exportación,
Cualquier tipo de negocio que emprendes con China necesita al menos de 60 días como mínimo para tener un producto aquí que llegue con tu contenedor y directamente vendible, directamente comercializable. Previamente a eso tienes que haber hecho todos los diseños de los prototipos, validaciones del producto, controles de calidad, etc. Se te van varios meses en tener un producto aquí vendible desde China. Ya el producto que lo tienes bien producido y trabajado, vas a tardar 60 días, más o menos entre 15 y 30 días en producirlo y otros 15-30 días para que llegue aquí, pase aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. De repente nos encontramos que necesitamos cosas tan básicas como mascarillas, como determinados medicamentos, como respiradores, y no somos capaces de producirlos. ¿No os parece absolutamente ridículo una molécula de una medicina que se tiene que producir en la India y no llega porque las fábricas están cerradas? ¿Hasta qué punto podemos seguir sosteniendo el sistema en base a unas eficiencias que nos llevan al desastre, como se ha demostrado? ¿De qué manera podemos recular y sacar esto en nuestro provecho, en nuestro favor? Ese es el debate, esa es la reflexión que debería de haber ahora mismo en todos los países que estén preocupados por estos fenómenos. Deberíamos de ser conscientes de que tenemos que devolver toda la producción que sea posible al país, fomentarla, fundamentarla y nosotros mismos, los consumidores, sostenerlo de alguna manera. Esto ha sido el sistema, este ha sido, digamos, la rendija rápida, la escletxa, que dirían en catalán, por la que el sistema ha encontrado la manera de crecer de una manera rápida y fácil. Es mi opinión, yo creo que las escuelas de negocio, básicamente, en las últimas décadas se han dedicado a explicarnos que lo importante es la eficiencia. Lo importante es la eficiencia y hay que recortar gastos, hay que producir a gran escala en países con menor protección laboral, donde se puede externalizar, se pueda subcontratar y salga lo más barato posible, dejando idealmente, digamos, la dirección y la inteligencia cerca de la sede. Este ha sido el paradigma que se nos ha vendido en las últimas décadas. ¿Cuál era el precio a pagar? Bueno, lo hemos visto. Ha habido un vacío digamos, de clases medias, de trabajos bien remunerados de tipo, por ejemplo, industrial o relacionados con la economía productiva. Estos trabajos, digamos, que se han externalizado, se han subcontratado básicamente en las factorías del mundo, en Asia, en China y alrededores, y nos hemos quedado, o creíamos que nos habíamos quedado un poco con la llave del truco, que era básicamente pues, la sede, la inteligencia, en el caso de Estados Unidos el software, en otros lugares ni eso. Entonces esto ha sido básicamente lo que habíamos pensado o el juego al que pretendíamos estar jugando. Esto ha dado, este paradigma ha dado muestras de agotamiento en las últimas décadas y en los momentos donde hay un estrés importante, extraordinario, salta por los aires. Y esto me lleva además a una reflexión que me parece apasionante. En este vídeo no voy a hablar del libro Antifrágil de Nicolás Nassim Taleb, porque me iría por los cerros de Úbeda. Os prometo que os hablo de ese libro en otro vídeo, que es un libro que para mí es el más importante de mi vida. Pero esto me lleva también a hablar de dos fenómenos muy importantes. El primero es que los sistemas, cuanto más grandes son, más injustos se vuelven también y más frágiles son ante eventos inesperados como ha sido esta crisis. También ocurrió en la crisis del año 2008. Esta no tiene nada que ver, pero las consecuencias son muy parecidas. Las consecuencias son muy parecidas en muchos casos y sobre todo son parecidas en que los too big to fail, es decir, aquellos sistemas y empresas que son demasiado grandes para caer, no tienen ningún tipo de miramiento a la hora de tener reservas, de tener buffer, como dicen los anglosajones, ante posibles crisis, porque se saben tan potentes, tan poderosos, que los estados no pueden permitirles dejar caer. Y al final, a quien se acaba ayudando es a las empresas justamente que no se han preparado para las crisis y se acaba penalizando a los pequeños. Eso no puede volver a suceder y está sucediendo por segunda vez. Y en general está demostrado que los sistemas, cuanto más grandes son, más proclives son a caer estrepitosamente y a arrastrarlo todos en su lodo y en su caída, mientras que los sistemas más pequeños son mucho más resistentes y resilientes, aunque sean más débiles, más frágiles. Y me explico, un país como Islandia, por ejemplo, es un país que sufre y puede sufrir muchas más crisis, pero se recupera también mucho más rápida de ellas, precisamente por tener 300 y pico mil habitantes. Este es un ejemplo simplemente para ilustrar cómo un sistema grande tiene mucho más riesgo ante un evento inesperado de caer si lo fiamos todo a ese sistema, si ponemos todas las fichas del casino en el mismo número, de la misma manera que también tiene muchas más posibilidades de crecer y de quedárselo todo, ¿no? Pero
Esta es una cuestión muy importante y sirve para cuestiones económicas, para cuestiones sociales e incluso para cuestiones biológicas. Ante un evento inesperado, como puede ser una lluvia de meteoritos, los dinosaurios tienen muchas más posibilidades de extinguirse que las colonias de hormigas. Y a lo largo de la vida nos ha enseñado cómo la biología se ha ido reduciendo de tamaño y ya no quedan cosas grandes porque hay suficientes eventos en la Tierra como para que desaparezcan. De la misma manera que cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de virus es mucho más resistente a la desaparición que una colonia de hormigas. A medida que vamos miniaturizando, vamos haciendo más resistentes los sistemas, aunque estos sistemas, evidentemente, hacer arder una colonia de hormigas es muy fácil, o cargártela echándole agua. Ahora, eliminar las hormigas de la faz de la Tierra es prácticamente imposible. Pues con los sistemas pasa lo mismo. Los sistemas que son más pequeños está demostrado que responden mejor. ¿Qué tenemos en España? Tenemos 2 ciudades-estado, que son las provincias de Madrid y Barcelona, 3 o 4 ciudades grandes más, y tenemos prácticamente el 60% de la economía centralizado en 4 o 5 regiones que no suponen ni el 80% del territorio, y el resto del país está absolutamente vacío. Segunda reflexión o segunda lección sobre todo esto. Tenemos una oportunidad estupenda para darnos cuenta de que este país, de que las ciudades-estado no son la solución para el desarrollo integral de un país. En España tenemos un problema tremendo con la España vaciada, y si consiguiéramos llenar toda esta España vaciada de personas y hacer que el sistema se repartiera, también estaríamos repartiendo grandemente el riesgo. Hemos visto cómo las ciudades son unos focos tremendos de contaminación y unos focos tremendos de contagios. Todo esto se podría manejar mucho mejor en una sociedad repartida en un territorio en el que en muchas zonas tenemos menos densidad de población que la mismísima Siberia. Algo que resulta tremendamente impactante. Y es que además los países que son más ricos y más prósperos, mucho más que nosotros, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, por ejemplo, son países que tienen un entorno rural mucho más potente que el nuestro y forma parte de la propia resistencia de los países a las crisis, el hecho de estar repartidos. Claro, por supuesto, el hecho de estar repartidos hace mucho más ineficientes los sistemas de servicio público, pero querido amigo, tenemos una arma estupenda, fundamental y tremenda, que es la tecnología. Si hacemos llegar la tecnología y las comunicaciones y las aprovechamos, haciendo llegar la fibra óptica, haciendo llegar los sistemas de inteligencia colectiva a estos lugares remotos donde no hay servicios, nos podríamos ir a vivir a ellos y seríamos muchísimo más resistentes. En estos días de confinamiento ha tenido mucha más calidad de vida la persona que vive en un pueblo que la persona que vive en una gran ciudad hacinada como Madrid, sí o no, o como Barcelona. Se da el caso de que, por ejemplo, en el caso del pueblo de mis padres, todas las personas que tenían allí máquinas de coser, porque hay una pequeña industria textil, se han puesto a producir mascarillas y todo el pueblo tiene mascarillas, sin depender de unos contenedores que tienen que venir de China y quedarse requisados en una aduana o en un aeropuerto militar por una cuestión puramente política. Es un ejemplo muy tonto el hecho de que en un pueblo de 2000 habitantes no haya confinamiento porque se considera que llegados a cierto punto ya la gente puede salir con la suficiente seguridad. Este es un ejemplo tonto, pero que nos enseña cómo, si vamos abocados a vivir en ciudades-estado, vamos a tener muchos de los inconvenientes que van a volver a ocurrir cuando venga alguna crisis. Aunque Nicolás tiene una opinión sobre esto. En cuanto a lo que comentamos básicamente hemos visto en las últimas décadas las principales ciudades del mundo han ganado cada vez más importancia, capacidad de atracción de talento, de capital, actividad económica relacionada con servicios. Todo esto ahora es lo que más está sufriendo en una pandemia, obviamente, cuando lo que debemos hacer es separarnos y no estar juntos en lugares concurridos, pues las ciudades más vibrantes son las que más están sufriendo. Va a ser muy difícil, digamos, cambiar del todo esta capacidad de atracción de las principales ciudades. Lo que comentas es importante. Hay una serie de países, o cada país tiene dinámicas internas que nos recuerdan que hay un potencial que debemos explorar. Y además hay otro fenómeno relacionado con la globalización. Si os fijáis, lo que está ocurriendo estos días es que Donald Trump le está echando la culpa a China, tenga más o menos culpa a China. Hay que generar un enemigo para que la atención se desvíe a lo que está ocurriendo dentro del país. Pero es que no es un fenómeno solo de China. Fijaos lo que ha pasado con los calvinistas holandeses y su opinión sobre ayudar a los países del sur. Fijaos lo que ha pasado con el Tribunal Supremo de Alemania, que está poniendo en duda, incluso en entredicho, los bonos con los que se intenta paliar los déficits económicos de los países que están más afectados por esta pandemia mundial que estamos viviendo. ¿Qué ocurre en estos tiempos convulsos? Que una de las reacciones, uno de los problemas más graves que puede ocurrir es nacionalismo exacerbado y radicalismo y populismo, sistemas además de los que Nicolás ha estudiado y trabajado mucho porque justamente la última obra, como os va a explicar, en la que ha trabajado está relacionado con este tema. Creé con Kirsten Fair Companies, que es un sitio que habla de
de posibilidades para el futuro relacionadas con los cambios que debe haber para que, digamos, haya una economía productiva compatible, digamos, con el planeta. Le podemos llamar ecología, ecologismo, le podemos llamar sostenibilidad. Fair Companies y de ayudar a Kirsten con los vídeos, en los últimos tiempos pues estoy también haciendo algún que otro proyecto literario. El último proyecto, el que he hecho en este invierno, he traducido para Anaya en España, creo que lo han sacado en Oberon, en la casa Oberon de Anaya, del grupo Anaya, un libro de un analista italiano que fue en el momento en que Matteo Renzi era primer ministro italiano. Él era asesor de Renzi. El autor de este ensayo que he traducido es Giuliano de Empoli y el ensayo se llama Los ingenieros del caos. No, se habla de la manifestación contra las élites, contra el establishment, y nos olvidamos que digamos, las instituciones son una herramienta en la que todos participamos. Es una herramienta mejorable y que está funcionando de una manera deficiente, pero ello no quiere decir que debamos destruirlas para conseguir algo mucho peor. En la sociedad pues busquemos nuevos modelos que no van a llegar de manera inmediata, pues va a haber una especie de instrumentalización del descontento. Esta instrumentalización ya se está viendo en varios países, que está yendo pues por derroteros que son muy fáciles de canalizar. Por ejemplo, a nadie le gusta pues que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Pues los expertos no existen, ¿no? Ahora todo el mundo es un experto. Digamos que la desigualdad se ha hecho tan importante que cualquier digamos, persona sospechosa de formar parte de lo que estos ingenieros del caos llaman establishment, pues es algo absolutamente deleznable, ¿no? Y esta serie de movimientos populistas pues están explicándonos que lo que hay que hacer es desmontar, pero no nos están exponiendo cuál es la alternativa, ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con lo que estamos jugando. Yo creo que el análisis que tendríamos que hacer, yo creo que tenemos que ser totalmente conscientes de que estamos en un momento histórico en que hay muchas cosas que no funcionan, pero ello no quiere decir que debamos, digamos, olvidar una serie de valores democráticos humanistas que nos definen. Estamos hablando de España, pero estamos hablando de, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Evidentemente, la globalización tiene que tener límites. Y también tiene que tener límites, y esta es otra tendencia que puede llegar aquí, que ya ha llegado pero se puede acentuar, y es el hecho de cierta globalización que sí que nos parece positiva a la mayoría y que aceptamos, que es el hecho de recibir servicios gratuitos, sobre todo en nuestro bolsillo, servicios telemáticos, ya sea en cualquier dispositivo que esté conectado a la red, a cambio de tener servicios gratis. Mayor control de la población, se habla de un control y de una tarjeta, digamos, digital que controle tus movimientos para saber si estás cumpliendo o no con normativas de restricciones que atentan directamente contra las libertades individuales de las personas. Y también globalizaciones tecnológicas. Hemos pasado de los años 20 del año pasado, en la que comenzó la globalización de la cultura con el Hollywood y el cine americano, a la globalización tecnológica que nos llega del mismo país y también la globalización del hardware que nos llega de China. Bueno, esto lo vamos a aceptar también, o sea, esta globalización en la que cada vez va a haber menos empresas que lo controlen todo y controlen nuestras vidas, ¿vamos a aceptarlo? ¿Nos vamos a vender por un plato de lentejas directamente? Es otra de las preguntas y otra de las grandes cuestiones que quedan por responder y por resolver después de esta gran crisis. Os estaba hablando antes de cómo los sistemas, y este es un concepto de Taleb, pequeños, sobreviven mucho mejor a los grandes acontecimientos y a las grandes crisis. Si por algo destaca Fair Companies, la web de Nicolás, es justamente para hablar, pero no solamente de vida sostenible con tu entorno, sino también vida sostenible hacia tu interior, con tu cerebro. Cómo ser una persona completamente independiente que no dependa de los factores externos para ser feliz y para ser autosuficiente. En eso los textos de Nicolás y de Kirsten se mezclan y se juntan con los de Taleb, justamente.
el concepto de resiliencia y también el concepto de antifragilidad. Me gustaría nada más introducírtelo, porque estamos hablando de sistemas grandes, de dinosaurios, estamos hablando de sistemas pequeños, hormigas, y nosotros también somos un sistema económico en nosotros mismos. Buena parte de lo que yo estoy haciendo y por lo que estoy aquí es justamente porque un día decidí cambiar completamente mi forma de vivir, ser autosuficiente, desprenderme de todo, y aquí estoy comunicándome contigo, con bastante éxito afortunadamente. La cuestión es que el concepto de resiliencia, es decir, ser personas maduras, empieza por ser una persona madura, ser una persona estoica, que no estamos constantemente pidiendo que nos salven, sino que estamos generándonos nuestra propia prosperidad, que estamos aportando, es darle esa vuelta al calcetín. Es mucho mejor que en lugar de que el sistema ayude a 10 personas, haya 10 personas que tengan las herramientas para poder vivir y paralelamente ayudar al sistema. Pero la cuestión es que la resiliencia está muy bien. El ejemplo de un sistema resiliente sería un faro, por ejemplo, ¿no?, que está diseñado para aguantar las embatidas del mar durante años y años y años. Pero un faro es un concepto interesante desde el punto de vista de la resistencia, pero jamás va a evolucionar a mejor. Un faro es lo que es, e incluso un terremoto muy importante podría acabar destrozándolo. La antifragilidad va un paso más allá de la resiliencia. Se trata además de ser dúctil, se trata de ser maleable, convertirte en un junco en lugar de un faro, pero no solamente además ser maleable y dúctil, sino ir un tercer paso más allá, que es aprovechar el caos, que es aprovechar las ineficiencias del sistema y es aprovechar las crisis para crecer, fortalecerte y enriquecerte. Y el concepto de antifragilidad es un concepto que se puede llevar muy bien a los próximos sistemas económicos que necesitamos justamente para no tener nuestras vidas dependientes de sistemas extranjeros y de sistemas económicos e intermediarios que nosotros no podemos controlar en nuestras vidas. De la misma manera que os digo que nosotros no podemos controlar la información y por lo tanto estar todo el día siguiendo la actualidad es inútil y lo único que te genera es toxicidad en tu cerebro, en primer lugar, y en segundo lugar pérdida de tiempo, tampoco podemos controlar los grandes sistemas económicos. Por eso este canal se llama El Cascarón de Nuez, porque tú, yo, nosotros individualmente somos cascarones de nuez, es decir, algo muy frágil en medio de un mar que tiene una fuerza inmensa. Ser consciente de que eres un cascarón de nuez en el mar te lleva a remar siempre, independientemente de las fuerzas, de las tormentas que haya, te lleva a estar mucho más preparado para cuando llegue la tormenta, lo que te vaya a caer encima sin depender de nadie, y por supuesto también te hace ser muy consciente de lo que puedes conseguir con tu esfuerzo y de lo que no. Y de que es mucho más importante estar, digamos, preparándote en el día a día que no estar buscando, digamos, atajos como busca el sistema, aunque no te beneficies del sistema la mayor parte del tiempo. Por eso, la filosofía del estoicismo, la filosofía de la resiliencia, la filosofía de la antifragilidad, es una forma de vida que va a cobrar mucha fuerza en el futuro si somos capaces también de generar nuevos sistemas económicos y nuevos sistemas de relaciones sociales. Aunque bajo mi punto de vista, en esta crisis que estamos ahora, nos vamos a acordar de ella de aquí 2 o 3 años solamente por el rastro que dejó económico. De nada más. La tecnología va a hacer que todo esto cambie muy rápidamente y también la medicina. Pero es un momento importante para tomar, digamos, aprendizajes y lecciones de lo que ha ocurrido si queremos que en el futuro seamos más resistentes a crisis como esta, como te explica Nicolás de una manera muy gráfica. Lo que el parón del coronavirus también nos va a obligar a sentarnos, a respirar hondo, a saber a qué estamos, a plantearnos a qué, cada uno de nosotros a qué estamos jugando, o de manera individual y colectiva. Sabemos que hay una serie de cosas que hay que potenciar, la educación, bueno, la resiliencia es una palabra cada vez más importante, que cada vez va a ganar mayor sentido y contenido. Saber, o sea, la capacidad para que los sistemas en los que se basa tu sociedad sean resistentes y que la capacidad de estos sistemas para absorber correctamente los choques o los imprevistos. Podemos hablar de, para entender la resiliencia podemos dedicarnos o podemos recurrir a un ejemplo. Holanda. Los Países Bajos, hay muchas zonas de los Países Bajos que el nombre lo dice, están por debajo del nivel del mar. Es un país que en su momento apostó por realizar una serie de políticas públicas que mantuvieran literalmente el mar a raya, básicamente porque era una cuestión de vida o muerte, de supervivencia para el país. Se crearon una serie de diques y una serie de mecanismos colectivos que permitieron, digamos, no solo la supervivencia, sino el florecimiento.
antes de que las bombas de vapor y luego de gasóleo fueran una realidad, los molinos de bombeo de agua se utilizaron por decenas en la costa holandesa, y estos molinos de agua permitían bombear al océano todo lo que entraba. Se crearon polders, que son islas artificiales a base de bombeo de agua, y la sociedad prosperó. Bueno, pues tenemos que pensar un poco en este sentido. A partir de ahora, para evitar que ocurra como lo que ocurrió con Katrina en Nueva Orleans, tenemos que pensar un poco como los holandeses. Aprender a mantener los sistemas complejos con una serie de mecanismos de seguridad y redundancia. ¿En qué consistirían estos mecanismos de seguridad? Primero, olvidarnos del paradigma de la eficiencia total y de recortar gastos y de despedir a todo el mundo para que haya más beneficios trimestrales en las empresas y menos grasa, ¿no?, en la industria. Este paradigma no funcionará, porque si queremos que realmente el sistema sea resistente a choques como los que estamos viendo, necesitamos redundancias y políticas estratégicas. Y ya para acabar me gustaría hacer una reflexión también sobre la movilidad, ¿no? Algo muy interesante. Precisamente las grandes ciudades tienen un problema muy importante de contaminación por la acumulación de humanos en las ciudades, aviones, automóviles, calefacciones, productos químicos, industrias. Esta crisis nos ha mostrado cómo un parón importante en todos estos sistemas nos muestra unos ambientes muchísimo más limpios relacionados directamente con todas esas actividades que han dejado de sucederse. ¿Qué va a ocurrir con el transporte colectivo? Vivimos en una economía que ha ido ampliando grandísimamente todo lo que se refiere al sector servicios y también al sector de la experiencia, de la vivencia. Vamos a seguir con esa tendencia. Yo creo que para mí es imparable, o sea, vamos a seguir viajando, vamos a seguir moviéndonos, pero hemos visto también que esta forma de movernos colectivamente tiene sus riesgos y sus problemas. ¿Los vamos a olvidar o vamos a ser una sociedad mucho más consciente, que se mueva muchísimo más a pie, muchísimo más en bicicleta y también que utilice transportes movilizados independientes como el automóvil? ¿Vamos a tener un repunte o un boom del automóvil de nuevo como sistema de transporte individual, que es el que más éxito tiene en tanto en cuanto te lleva donde quieres, cuando quieres? ¿O el sistema ya no va a admitir que esto siga creciendo sin control precisamente porque hay cuestiones medioambientales y sociales que lo tienen que controlar? A mí me parece un debate extremadamente interesante y tengo muchísimo interés cómo esta crisis va a influir en la evolución de los medios de transporte y nuestras formas de movilidad, más allá de que tengamos en el bolsillo más o menos recursos. Era una cuestión imparable, como habéis visto, que sistemas de movilidad individual, como el patinete eléctrico, estaban triunfando y están triunfando por encima de los sistemas de movilidad colectivos, porque no nos engañemos. La movilidad colectiva, sea de coche compartido, es una movilidad relacionada con la escasez y con la escasez económica por no tener un medio diferente, pero también es una forma, digamos, de transporte mucho más eficiente. Y ahí es ese choque, en esa dialéctica, es a donde yo quiero ver qué ocurre. Queridos amigos, para mí, estos son los temas clave que van a marcar si el mundo realmente va a cambiar tanto como nos están vendiendo, o si directamente esto va a ser un maquillaje, un pedazo de desconchón en el transcurso de la historia que lo vamos a tapar con un poquito de yeso y pintura y no vamos a tener la suficiente inteligencia como para que todas aquellas situaciones de crisis que nos van a venir sobrevenidas por el motivo que sea en el futuro, vamos a estar suficientemente preparados cambiando los métodos y los sistemas en los que vivimos y en los que trabajamos, o si directamente ya nos renta no hacer un esfuerzo, seguir viviendo así y afrontar otra vez choques potentes, muy fuertes, como el que estamos viviendo en este momento. Creo que Nicolás lo resume muy bien en este último speech. Nicolás, en un París completamente confinado, casi podríamos decir fantasmal, ¿no?, que nos recuerda mucho a la España que tenemos aquí ahora, con personas haciendo deporte a determinadas horas, etcétera, etcétera, en un día de perros, pero que quiso salir igualmente para darnos su opinión y su visión sobre estos temas de los que os he hablado. Nada más, queridos amigos, primero de todo darle las gracias a Nicolás y a Kirsten por ser tan amables de salir a la calle a grabar este vídeo en las condiciones en lo que lo han hecho. A vosotros muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro interés. Me gustaría tener un diálogo igualmente con vosotros y que lo tengamos en los comentarios. Y nada más, espero que este último viaje en el Cascarón de Nuez os haya parecido interesante y que tengamos suficiente material y gasolina para seguir compartiendo por aquí temas de interés en el futuro en el canal. Muchísimas gracias, amigos. Os dejo con la última reflexión de Nicolás. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Tenemos que saber a qué estamos jugando. Tenemos que ser
tenemos que ser, o sea, tenemos que resistir mejor lo que va a venir. El contexto no es la pandemia, no es pasar la pandemia, es darse cuenta de que el mundo va a ser como lo que ha afrontado en las últimas décadas Holanda. Estamos hablando de un clima cada vez más incierto, eventos de clima extremo cada vez más inciertos, temas económicos cada vez más inciertos, puede haber pandemias, hay una serie de cosas. Necesitamos tener redundancias de manera inteligente, tener industria estratégica. Es la única manera. Los mormones. Hay un estado en Estados Unidos de una confesión religiosa que básicamente instauró como metáfora, pero también como seguro de vida en un entorno difícil, desértico, como seguro de vida, instauraron un sistema de auxilio social o de reserva para toda la sociedad del estado. En el centro de la ciudad más importante, de Salt Lake City, pusieron un granero lleno de trigo. Y se acabó. Con las cosas de comer no se juega. Europa, la Unión Europea, pero cada país también. España, por supuesto. Debemos tener una serie de redundancias estratégicas que nos permitan no depender de nadie en situaciones como la que estamos afrontando en estos momentos. Yo creo que como te doy un poco mi opinión personal, como ya sabes, como periodista, como director de un sitio que lleva años hablando de temáticas relacionadas con lo que llamaríamos la sostenibilidad, el mantenimiento de sistemas complejos, la resiliencia. Estas temáticas la gente pensaba que eran cuestión de marketing, que era para quedar bien, ahora vemos que van a ser cuestiones estratégicas y existenciales. Recordemos, modelo gestionar Katrina, Nueva Orleans, o gestionar la subida del nivel del mar en Holanda. Es contrastar la gestión de sistemas en los dos lugares nos ofrece un poco los dos modelos que podemos elegir. No hay más. Uno es no seguir como si nada, con la inercia, entonces cada vez que venga una torta pues nos la pegamos, o tener los resortes necesarios para tener las buenas, las redundancias inteligentes y evitar esta especie de mentalidad de perdedores, que es básicamente pues no poner la carne en el asador y realmente saber a qué estamos jugando. Por ejemplo, tenemos un sector automovilístico, no podemos depender para todo de otros. Tenemos un sector como la moda, lo mismo, debe haber cabeza, pero también debe haber metabolismo del sistema para un poco no depender o depender lo menos posible de choques que van a venir y que en ocasiones vienen de cuestiones exógenas que tienen que ver o con el medio ambiente, con el planeta, porque va a haber una serie de cambios, o con la geopolítica, con el soft power, con cambios importantes en nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces es un poco dejar un poco de ir a la rueda, de casi estar con los mejores, a decir no, nosotros tenemos que jugar a estar ahí. Cuando pensemos que hay que ir por un lugar y no hay nadie todavía ahí, pues empezar nosotros. Si hay que liderar, hay que liderar. Esto es un poco lo que debemos... España en la época de Hispano-Suiza no estaba en mejor posición que ahora. Entonces, conocer un poco que no debemos obsesionarnos con lo que nos digan sobre la eficiencia. Hay vida después de todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas con la deslocalización, y sobre todo hay que mantener resortes estratégicos para que haya mayor resiliencia. Entonces yo creo que con esto ya podemos un poco dejar la conversación hasta que me vuelvas a invitar.